¿qué más pues mi gente? Hoy los saludamos desde San Andrés, Isla San Andrés, Colombia. Un destino que ambos teníamos muchas ganas de conocer y por fin se nos dio la oportunidad de visitar este hermoso archipiélago de islas caribeños. Y vamos a estar en este espectacular destino por 6 días, así que estamos locos por mostrarle la gastronomía, tips, experiencias que podrás hacer en esta isla espectacular caribeña. Bueno, y además de eso vamos a bucear por primera vez de ambos. De verdad que estamos muy emocionados porque hemos visto que es una experiencia, mejor dicho, es como viajar a otro mundo prácticamente. Y te invitamos a quedarte hasta el final del video para que viajes y disfrutes todo esto que vamos a estar conociendo y visitando juntos. Aquí estamos caminando por la playa principal. Este es el centro, le dicen el centro, pero más bien en la punta norte de la isla. Aquí es donde está prácticamente todo está aquí, los restaurantes, los hoteles, los muelles, para salir a hacer todas las actividades, así que es muy importante también quedarse aquí mismo en la zona de centro porque la tiene muy fácil. Esta es la playa principal. A esta zona puedes llegar desde el aeropuerto caminando, una caminada de 10-15 minutos aproximadamente, o puedes coger un taxi que te vale 20.000 pesos, eso fue lo que hicimos nosotros, un taxi al hotel. Bueno, es súper cerca. Y que también como andábamos en maleta, así que decidimos por eso rentar un taxi. Y estamos también muy emocionados porque, hablando de transporte, vamos a conocer toda la isla completa en mula, que son unos carritos como unos Kawasaki que hay aquí, muy chéveres, muy divertidos. Y hace poquito llegamos al hotel y nos vinimos con bastante hambre porque no alcanzamos a almorzar en Río Negro. Se llama La Marina. Entonces es súper rico. 100% comida de mar, mariscos. ¿Qué te pediste? Una cazuela de mariscos con arroz con coco. ¿Y tú? Y yo me pedí un arroz marinero con todos los frutos del mar. Al igual que de entrada nos pedimos un ceviche de coco fresa. Riquísimo, ¿qué tal? Súper delicioso, a mí que me encantan los mariscos. Nos vinimos para acá, para la piscina. Acabamos de tener un almuerzo espectacular. Para hacer el primer día tuvo hablos. Vamos a ver si ya los próximos restaurantes le llegan. Y llegamos más o menos como a las 3 de la tarde, hora de check-in. Nos vinimos por Viva Air, primera vez volando por Viva Air. No estuvo tan mal, la realidad es que es una aerolínea económica, así que nada, y la experimentamos. Para ser la primera vez no estuvo tan mal. No estuvo tan mal, bueno, económica y no tan económica, porque realmente cuando pagas las maletas ya el precio del pasaje incrementa y entonces ahí es donde vale un poquito más. Y para hablarle un poquito del precio de los pasajes para venir acá desde Medellín, nos salen 1 millón de pesos con la maleta de bodega de 15 kilos, ida y regreso. Buenos días mi gente, ¿cómo estamos? Bueno, día 2 día. por aquí en San Andrés, Isla San Andrés, Colombia. Por aquí nos vinimos a buscar desayuno porque hoy tenemos un día de muchas actividades, un día de muchos tours. Y listo el desayuno. Aquí también el hotel es tipo buffet y los huevos te los preparan al gusto, así que muy chévere, nos gustó mucho el desayuno del hotel. Algo que hay que mencionar es que para entrar a San Andrés hay que pagar, ¿cómo se llama? Una tarjeta de turismo. Tienes que, ya sea nacional o extranjero, tienen que pagar una tarjeta de turismo de 130.000 pesos, así que para que lo incluyan en su presupuesto. Y lo tienen que adquirir directamente en el counter de la aerolínea. Y por aquí vamos de camino a uno de los tours más populares aquí en San Andrés Islas. Vamos para el tour del Cayo Acuario y Cayo Johnny Cay, que es uno de los que más yo deseé hacer, así que por eso lo vamos a hacer de primera. De primerita, sí, pero antes nos paramos a comprar unos zapatos de agua porque eso es muy importante. ¡Au! Cada uno nos valió 25.000 pesos, súper económico, así que uno no se tiene que encartar de traerlos de la ciudad. Bueno, ya casi listos para embarcar para el tour. Y si aún no nos conocen, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Y ella boricua. Y te informamos cosas súper espectaculares como review, la gastronomía de los lugares que visitamos. Así es, así que te invitamos a suscribirte al canal si te interesa ver todo este tipo de viajes, todas nuestras experiencias y lugares. Bueno mi gente, ya estamos aquí en el acuario, lo que llaman el acuario. Realmente son dos cayos, que es Rose Cay y caminando está Haynes Cay.
Llegamos en 5 minutos, realmente bien cerca del centro. Bueno, el clima no nos ha favorecido mucho hoy, está como medio lloviznando, medio lloviendo, pero nada, vamos a disfrutar lo más que se pueda. Claro que sí, vamos a conocer la especie marina que hay aquí. Y dos recomendaciones súper importantes: traigan los zapatos de agua que compramos ahorita. Al igual, aquí te rentan careta en el bote o aquí mismo en estos callitos se rentan careta para poder apreciar y ver toda esa especie marina. Acabamos de pasar de callo a callo y estamos en Heineski, pero en el otro callo tuvimos la oportunidad de ver el acuario donde hay pececitos y vimos una mantarraya súper bonita. Ya nos quedó el hambre por aquí, nos paramos a comer unos empanaditos de pollo, también arepas de huevo, como por 8.000 pesos. Y se acabó el tiempo aquí en lo que es el acuario. Ahora nos dirigimos a la isla Johnny Cay, que es otra de las islas más populares aquí en San Andrés, Colombia. Esto es para el almuerzo. Genesis se pidió un pargo rojo y yo me pedí una sierra por aquí, mira qué delicia. Ya almorzamos, 35.000 pesos cada pescado, viene con arroz con coco, ensalada, acá tengo otros 5.000 pesos adicionales. Y también hay bebidas alcohólicas por aquellos que les guste, también hay opciones que son de aquí, oriundas de aquí, parecidas, porque son boricuas que están viendo esto. Hay muchas bebidas muy parecidas, igual el pescado sabe bien similar al chillo de Puerto Rico. Y una recomendación muy importante, o más bien como un feedback que tenemos, es las caretas. Realmente vemos que no es tan necesario rentarlas, solamente las usamos 2 veces y esas 2 veces cada vez 1 minuto y son 15.000 pesos adicionales por persona y acá en Johnny Cay ya te las quitan, entonces pues no vale la pena. A nosotros nos tocó que hay mucha gente por la temporada, que ya les vamos a decir cuáles son las temporadas, así que pendientes. Así es, y si estás disfrutando este video, te está gustando lo que estás viendo, al igual te está haciendo de utilidad, te invitamos a darle un buen like. Y ya estamos en San Andrés Islas de nuevo, ya conocimos 3 callos hoy, Rose Cay, Haynes Cay, que son el acuario, al igual que Johnny Cay. Este tour lo tomamos con Mello. Mello es un operador de aquí, una lancha súper cómoda, bien rápida. Este tour nos valió 65.000 pesos por persona. Nosotros quisimos tomar el básico, también había un tour VIP, pero hicimos algún research y nos dimos cuenta de que te llevan a unos manglares y te llevan a ver mantarrayas, es algo extra, pero que no vale mucho la pena, entonces pues decidimos tomar el básico para que nos quedara mucho más tiempo. Día 3, estamos por aquí entrando al restaurante del hotel. Hoy vamos a hacer una experiencia espectacular, de hecho una de las mejores experiencias que se puede hacer aquí en San Andrés, Colombia, pero lastimosamente el clima no nos favoreció hoy. Igual vamos a seguir disfrutando porque aunque sea viendo el mar, así se disfruta. Lo importante es uno siempre buscar alternativas extras para aprovechar el viajecito. Plan B es plan B. Y eso nos da pie para hablarles sobre la mejor temporada para visitar San Andrés, Colombia. Y es que nos pasó prácticamente lo mismo que en Cartagena, Colombia, que de hecho se pueden pasar de una vez por el video de Cartagena. 17 cosas por hacer en Cartagena, Colombia, que yo sé que les va a gustar mucho y están buscando algún destino tropical aquí en Colombia. La temporada que nos han recomendado visitar aquí es donde hay menos turistas. Realmente el clima siempre es bien tropical. Siempre va a haber lluvia todo el año, algunos días sí, algunos días no. El clima es muy impredecible, sin embargo, la temporada dentro de febrero a mayo es la temporada con menos turistas y la otra temporada es de octubre. Después de octubre hasta antes de diciembre. Cuando ya empieza diciembre vuelve otra vez a ser temporada alta para los turistas. Sin embargo, esta última, o sea, esta segunda temporada es la temporada de huracanes del Caribe. Entonces pues también tienen que tener en cuenta eso para venir a San Andrés, Colombia. Ya por aquí salimos del hotel, verdad que nos quedamos
hoy todo el día 3 descansando un poquito, trabajando un poquito también, y vamos de camino a una experiencia única, una experiencia gastronómica que hay aquí en San Andrés, Colombia. Y algo que hay que mencionar es que de verdad que nos hemos sentido súper seguros aquí en las calles. Incluso ayer buscando un lugar para comer nos perdimos, pero súper cool todo, súper seguro, lo sentimos. Así es. Y aquí nos pedimos el Coco Loco, que es la bebida típica de aquí. Pruébenla, sabe muy rico. Y estoy súper feliz porque por primera vez encuentro en un destino La Pana, mejor conocida aquí como Fruta Pan. Y les cuento un secreto, en Puerto Rico es una de mis comidas favoritas, la pana con serenata de bacalao, para que sepan. Esa entrada estaba riquísima, un tartar de tuna en salsa de maracuyá, o como le dicen en Puerto Rico. Marcha. Estaba delicioso, si así estuvo la entrada, no nos imaginamos cómo está esta delicia. Me acabo de comer un arroz marinero delicioso, un arroz meloso con todos los frutos del mar, camarón, pulpo, jaibas, mejor dicho, de todo lo que tú te imagines. Y Génesis se comió un plato muy especial aquí en la regata. Ella tiene, de verdad que creció comiendo mariscos, así que ella nos va a contar qué tal estuvo el plato de ella. De verdad que el plato estuvo delicioso, la langosta al punto. Bueno, y si te gusta lo que estás viendo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos que vamos a estar subiendo desde San Andrés. ¿Qué tal? Qué cosa más deliciosa, mi gente, de verdad que no se vayan a ir de aquí a comerse este postre. Bueno, y el total de la cuenta fueron 368.000 pesos colombianos. Se subió un poquito la cuenta porque la langosta de Génesis valía 160.000 pesos. Mi plato solamente estaba entre los 60.000 pesos y eso hizo que la cuenta fuera tan alta. Y en la mesa del lado teníamos nada más ni nada menos que a Luis Díaz, a Lucho Díaz, el crack del fútbol colombiano. Y no nos habíamos dado cuenta justo hasta que salió y todo el mundo le empezó a pedir fotos. De verdad que eso fue una locura, una algarabía. De camino para el hotel después del espectacular cena en la regata. Qué cosa más deliciosa, súper extremadamente recomendado. Si vienen a San Andrés deben de comer en la regata, ¿verdad, mi amor? Vale la pena, todos y cada uno de los pesos vale la pena, y el tiempo también. Y otra cosa que les vamos a incluir en el video, aunque no lo vamos a contar como una de las cosas para hacer, es caminar por la calle peatonal de aquí del centro. Realmente es algo que te va a tocar sí o sí para movilizarte a todos los lugares, pero es súper chévere caminar porque tiene la playa a un lado, almacenes a otro. Esto es una isla libre de impuestos, es duty free, así que vas a encontrar muchos artículos, tecnología, ropa, libre de impuestos. El ambiente súper chévere, buena música en todo lado, la gente súper feliz.
Día 4 aquí en San Andrés, Colombia, San Andrés Isla, y hoy estoy súper emocionado porque nos vamos a conocer toda la isla completa. Vamos a hacer un tour en las famosas mulitas y de hecho vamos a dedicar un video aparte exclusivo para este tour porque hay muchas paradas, muchos detalles que incluir. No te pierdas el video, te lo vamos a estar dejando próximamente en nuestro canal, así que no olvides suscribirte. Ya por aquí listos para esta aventura. El clima no nos ha favorecido muchísimo, pero bueno, nada, decidimos disfrutarla, gozarnos al máximo, así esté lloviendo, una experiencia diferente. Como dicen, las nubes grises también forman el paisaje, así que a disfrutarla. Nos encontramos en nuestra primera parada, la casa museo. Y el sentido más recomendado para darle la vuelta a la isla es del centro hacia el oriente. Y bajan al sur y vuelven a subir por todo el occidente otra vez hasta el centro. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Aprendemos el español en el colegio y practicamos con ustedes los visitantes. El inglés porque somos colonia inglesa y el criol es la deformación del inglés. Por ejemplo, que en inglés decimos, where are you going? En criol decimos, where you going. Esta casa tiene más de 150 años y los últimos 20 años ha sido una casa de turismo. Les cuento que acá arriba, anteriormente, la habitación de los niños. Esa va leche de coco, pescado, caracol, la colita de cerdo salada, batata dulce, plátano, guineo, ñame, yuca, papa, harina y la fruta de pan. Vamos a bailar. Pero ahorita la experiencia aquí en la Casa Museo de San Andrés, la entrada vale 10.000 pesos por persona, realmente básicamente es como un aporte para todas las comunidades de acá. Y acabamos de bailar, ¿qué, mi amor? No, Calipso. Era reggae. Reggae, dijo Ike. No era Calipso, la música de acá. Vamos a seguir nuestro tour en las mulitas, a ver qué más nos espera. Por aquí una pequeña parada de pits porque nos dijeron que teníamos que echarle 20.000 pesos de gasolina. Ya mismo les decimos cuánto vale rentar esa mulita por todo el día. Y acabamos de pasar por la cueva de Morgan, decidimos no entrar y seguir derecho para la laguna de Big Pond o laguna de agua dulce. Si desean entrar a la cueva tiene un costo de 20.000 pesos por persona para que lo tengan en consideración si quieren hacer ese ingreso. Aquí te cobran 5.000 pesos por persona, tienes donde parquear tu mulita. En Westview para comprar un rostón, pero solamente están disponibles los domingos, así que pedimos unas empanaditas de cangrejo. ¡Qué cangrejo! Vean esta delicia, por fin después de 4 días las vamos a probar, que son súper famosas. Aquí es otra de las cosas que tienes que hacer en San Andrés, Colombia, probar una empanada de cangrejo. No era lo que esperaba. Tiene arroz por dentro, pero está muy rico. Ahorita nos vamos a tirar aquí en el tobogán. Y esta actividad era una de las que yo quería realizar y está 7.000 pesos por persona y los locales a 5.000. Vamos Rey, por aquí hay varias partes para uno tirarse, los toboganes o la plancha que también puedes clavar ahí, le puedes tirar, es bien interesante. ¿Estás ready? ¡Nos fuimos!
salud, salud, salud por aquí en San Andrés. Gracias a Dios nos despejó y nos hizo un buen clima. De verdad que hasta un poquito de sol había, pero yo sé que cuando ustedes vayan a venir va a tocar súper soleado, súper rico. Antes de arrancar, un pequeño tipcito ahí pequeñito, tráiganse en el speaker, tráiganse en la parlantico, bocinita, como le digan, para que lo pongan aquí en las mulitas, porque no tienen sonido, algunas que no tienen, la mayoría no tienen sonido, así que para que vayan con su buena musiquita, sus buenos temitas. La siguiente parada, el hoyo soplador. Súper chévere, la marea parece que hay un acantilado por debajo y la misma marea impulsa un viento y muchas veces sale agua, muchas veces sale viento. Vamos a ver cómo nos sigue despeinando, porque aquí mantiene despeinado todo el tiempo. Otra de las paradas que debes hacer es en la calle de las Palmeras o de las Palmas, como le decimos nosotros, para tomarte una foto. Y resultamos viniéndonos por aquí para Aqua Beach Club. De hecho, no les habíamos comentado. Estas mulitas tienen un costo por todo el día de 180,000 pesos y hay que echarle 20,000 pesos de gasolina. Así que son 200,000 pesos el día completito, la mulita desde las 9, 8. Desde las 9, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para 2 personas. Nos llevamos 4 días comiendo mariscos. De verdad que nos encantan los mariscos, de nuestras comidas favoritas, pero ya estábamos un poquito cansados de los mariscos, así que nos pedimos una hamburguesa de pollo y un pollo como estilo tailandés. Y en la parte de atrás está Rocky Key, que es un callito en el cual puedes accesar desde la playa de aquí, nadando, caminando. Y también hay un barco encallado, ya muy viejito, que también se puede apreciar desde el cayo. Bueno, y ya nos falta solamente 1 hora de tour. Son las 5 de la tarde, es hasta las 6. Así que salgan tempranito, nosotros salimos a las 10, pero las mulitas, los carritos se los pueden entregar desde las 8 o 9 de la mañana para que se vengan y les rinda y hagan todas las paradas. De las últimas paradas que vamos a hacer es aquí al mirador. Y la entrada vale 2,000 pesos por persona. Vamos a seguir con nuestro recorrido en mula por la isla de San Andrés, Colombia. Y otras 2 paradas que puedes hacer es en los manglares de All Point, y al lado del mirador donde acabamos de visitar está la primera iglesia bautista. Si quieres entrar, muchas veces abierta, a los no nos tocó abierta, pero esas son las 2 últimas paradas que nos hicieron falta. Del recorrido en mula por toda la isla de San Andrés. Súper rico. Vamos a ver qué hacemos más tardecito. Sin embargo, mañana tenemos una agenda muy atareada. Vamos a hacer una experiencia que es primera vez de ambos haciendo, y esperemos que den otras más y el clima nos sigue ayudando como nos ayudó. Y aprovechemos que tenemos la habitación organizada para hacerles un pequeñito room tour súper rápido. La cama súper cómoda, el colchón hemos dormido ya varias noches y de verdad que ganaron muchos puntos con el colchón. La decoración súper chévere, súper bonita, todo muy moderno. Este hotel solamente tiene 7 meses, también prácticamente estamos estrenando. Un espejo muy grande por este lado, aquí se logra ver. Al igual, 2 mesitas de noche súper cómodas, todas con conexión para teléfono. Y algo que me gusta mucho por aquí, por este lado, es la mesa del escritorio para trabajar, para editar los videos.
Tiene hasta conexión USB, un televisor súper grande que de verdad que nosotros nunca utilizamos el televisor en los hoteles, pero es bueno tenerlo de vez en cuando. Tiene por acá por ese lado un closet súper desorganizado, pero no es así, fuimos nosotros. Caja fuerte que siempre la utilizamos para todo, para guardar los equipos, para guardar el dron, para guardar los computadores, absolutamente todo. Y el baño también súper moderno, de para acá. Mira eso tan bonito. El desorden no es bonito obviamente, pero pero esto sí, el baño súper moderno todo. Y algo que no les mencionamos es que tenemos la habitación con balcón. Lastimosamente sí tiene balcón, pero no tiene vista al mar porque nos dieron un segundo piso, entonces pues lo que nos da vista a la calle. Sin embargo tiene un balconcito súper chévere con 2 sillitas que no quiero abrir porque se nos va el aire. Y lo que no puede faltar por aquí es una buena neverita para las aguas. Y básicamente esta es la habitación con balcón del hotel Sea Avenue. Para venir acá nosotros compramos un paquete por Expedia. Les vamos a dar el link de ese paquete aquí abajo en la descripción por si ustedes lo quieren reservar. Nosotros pagamos por 6 días y 5 noches 2.900.000. Según Expedia, el hotel queda con el 50% de descuento por haber comprado ese paquete con los vuelos por Viva Air, como les habíamos mencionado al principio de este video. Y ese hotel, si no lo habíamos mencionado, queda ubicado aquí en el centro. El centro de la ciudad es como el norte, la puntica norte de la isla. Entonces pues queda ubicado acá, súper central, sales caminando. Tenemos la playa a 1 cuadra literal. Muchos restaurantes, la peatonal que es donde está todo el comercio. Mejor dicho, está súper bien ubicado, súper bueno el hotel. Ya saben que el link está aquí en la descripción, al igual que muchos otros links y contactos se los vamos a compartir en la descripción, así que denle un vistacito. Venimos por aquí a terminar la noche comiendo Bubble Waffle, que siempre que pasamos veíamos este lugar bien lleno y nos llamó muchísimo la atención, así que yo creo que ya les decimos si de verdad tienen que venir a probarlo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal si te gusta todo lo que estás viendo, todo el contenido de nuestros viajes, todas nuestras experiencias y todos los tips que te podemos brindar. Delicioso. Ya sabemos por qué está tan lleno siempre, porque la realidad es que es atractivo a la vista y súper delicioso al paladar. La madre de los crepes, la mamá de los crepes. ¿Qué tal, mi amor? Tiene una salsita de ajo deliciosa, exquisita. Ahora está muy bueno. Sí, mi gente, definitivamente sí tienen que venir a probarlo. Súper delicioso de verdad, desde lo dulce que fue lo que yo escogí hasta lo salado que fue lo que Mateo escogió. Todo súper rico y para completar económico. De verdad sales satisfecho o satisfecha. El crepe mío 16.000 pesos, el de Genesis 18.000 pesos, verdad que bien económico y bastante muy grande. Día 5 por aquí en San Andrés, Colombia, en San Andrés Isla, y hoy estamos súper contentos, primero porque amaneció el día súper bonito y segundo porque hoy tenemos casi todas las actividades. Ya estamos aquí en el muelle Cotton Cay, sobre toda la carrera primera, sobre la avenida principal. Estamos esperando para embarcarnos en nuestra primera aventura del día. Mientras hemos estado acá, hemos estado subiendo historias en nuestro Instagram de todas nuestras aventuras, que de hecho los invitamos a que nos sigan por allá por Instagram también. Sin embargo, nos han estado preguntando qué utilizamos para hacer muchas de las tomas que utilizamos, cuál es nuestro equipo. Ya varias gente nos lo ha manifestado. Y por ejemplo en el Cayo Acuario y lo que fue Heineski y Johnny Key, utilizamos este domo para la GoPro, que lo que hace es que el agua se vea bien abajo y bien arriba, o sea, como que divide tanto el aire como el agua y las tomas quedan súper chéveres. Yo les voy a compartir el link de Amazon aquí en la descripción para que lo compren. De hecho, últimamente ya llevamos como 2 o 3 meses pidiendo todo por Amazon porque sale mucho más económico, incluso con el envío y los impuestos. El envío es gratis a más de $35.
y realmente es lo que estoy utilizando para pedir todos los accesorios. Me llega en 4 días, en 3 días. Es increíble cómo llega de rápido aquí a Colombia. Tengo entendido que a Puerto Rico también funciona muy bien. A muchos países de Latinoamérica como México es excelente, inclusive muchísimo mejor. Entonces les voy a compartir todos esos links de los accesorios aquí abajo en la descripción para que le peguen una ojeadita a todo lo que nosotros utilizamos en nuestros videos. Ya casi ready. Casi ready. La experiencia de hoy es wakeboarding. Vamos a hacer wakeboarding aquí con Nico. Bienvenidos. Porque cuando la presión empieza a subir, que viene de acá de la cuerda, entonces la fuerza que vas a aplicar es en tus piernas. Vas a pisar en ambas piernas al mismo tiempo a lo que esto empiece a jalar. De verdad que la práctica hace la perfección. Ya Génesis está levantando un poquito más. ¿Estás ready, mi amor? Estamos ready, un poquito nerviosos, pero Pero ¿por qué nervioso? no sé. Es duro. Siempre adrenalina, obviamente. Mira, este es otro de los accesorios que les comentábamos ahorita. Se ve fácil, pero no es fácil. Última la vencida. Sufrido. ¿Qué tal? 15 segundos de adrenalina, muy rico. Yo sentí que uno es capaz de dominarla. Cansa. Bueno, la experiencia de verdad está a otro nivel. Es duro. A mí me encantó y a ti, mi amor. A mí me encantó muchísimo. Es para repetirlo. ¿Verdad? Sí, es para repetirlo. Sabemos Sí. que la segunda vez vamos a poder hacer mejor. El mar de San Andrés se presta mucho para hacer ese deporte también. Las aguas son, o sea, lo digo para los principiantes, porque las aguas son casi no tiene oleaje. La mayoría del tiempo, hay veces que sí, obviamente. Aquí les vamos a dar en la descripción el número de Nico para que lo llamen. Justo por aquí nos esperamos. Reserven su tour, en la descripción van a estar todos los detalles, así que denle una chequeadita a la descripción de este video. Y por acá seguimos a la siguiente experiencia que tenemos el día de hoy. Realmente San Andrés es de muchas experiencias acuáticas, deportes extremos. Bienvenidos, vamos a hacer la experiencia de buceo. Consiste en hacer un entrenamiento teórico, un entrenamiento de piscina y una salida al mar, que es la que estamos esperando. Ahí es donde vamos a poder ver peces, corales, cosas muy bonitas. Gente, ya por aquí estamos ready, está lloviendo, pero bueno,
Vamos a meternos, vamos para adentro. El buceo realmente es la principal actividad aquí en San Andrés, Colombia, en San Andrés Isla. Y qué mejor que estamos aquí con Felo, en Felo Divers, que es uno de los mejores, está en el top 3 de TripAdvisor para hacer esta actividad. Y ya mismo nos vamos a meter a 40 pies debajo del mar. Por aquí. Ahí, ahí. Listo. Inclínate un poquito hacia adelante. ¿Cuánto pesan los trajes aproximadamente? Pelo. 16 kilitos nada más. No pega nada. Esta experiencia es súper completa, nos recogieron incluso al hotel. Felo te recoge si estás en una zona de fácil acceso, más que todo en el centro, donde en la zona de hoteles, y te traen hasta la piscina y luego vienen ya acá a la zona de buceo. Hay diferentes zonas de buceo, esta no es la zona de buceo que puede ser tu tour, puede ser inclusive otras en el sur, otras en el norte, depende de donde esté mejor, depende de las condiciones. Aquí de camino. Eso. De primera vez de ambos. Vamos a ver, un poquito de nervios, pero nada. Eso es controlable con buena respiración. 1, 2, 3, déjate ir. Chao. De por aquí acabamos de salir, todavía tenemos los tanques encima. De verdad que una experiencia espectacular, Brutal. única. Además de eso, las aguas para ningún lado lo tiraban a uno, súper serenitas. Y vimos muchas especies, entre ellas 3 brutales, ¿verdad? De hecho, yo le decía a Génesis que yo quería ver un tiburón y sí. Hoy ¿Lo vimos un viste? tiburón buceando. ¿Qué más vimos, mi amor? El pez ángel, una mantarraya, unos pececitos como bolitas. ¿Aquel era un pez león? Pues león también vimos. Un pez león. Había uno que parecía una cebra. Qué bueno poderle conocer todos los nombres. En verdad que sería Los súper chévere porque azulitos, había los muchos. amarillos, un montón de Los cosas, violetas corales. y un cangrejo del tamaño de una cosa Como gigante. De verdad que es súper chévere la experiencia. Nos sentimos súper seguros en todo momento, súper recomendado. Así es. Hagan esta experiencia con Felo en San Andrés, por favor. Sí. Y así es esta experiencia. Yo no me quiero imaginar cómo es la certificación PADI de buceo aquí con Felo, que de verdad que son 3 días intensos, 3 días de buceo, y de verdad que sale certificado para aguas abiertas. No teníamos programado el tiempo para hacerla, pero yo creo que eso es un motivo más para regresar aquí a San Andrés Islas, a tomar esa certificación cada uno. Realmente es ya a otro nivel, se sumerge uno mucho más profundo, al igual que ya sales, mejor dicho, con tu certificación internacional. Bueno, después de una super buceada, la recompensa, unas manzanitas Agüita. con agüita. Bueno, mi gente, aquí acabamos de entrar a la habitación del hotel. De verdad que ¿Volvemos o no volvemos?
Hay que volver, tenemos que volver a San Andrés definitivamente y tenemos que volver a hacer la certificación de buceo para aguas abiertas, internacional. Que más que en estas aguas que son tan tranquilas y súper buenas para novatos, para primeras veces, así como nosotros. Y sabemos que muchos de ustedes que están viendo este video también va a ser su primera vez buceando. Y qué mejor que hacerlo aquí en la tercera barrera de coral más grande del mundo, San Andrés, Colombia. Y esta experiencia tiene un costo de 190.000 pesos por persona. Eso es una experiencia de más o menos 3 horas para que también programen su agenda. Y adicional a eso, puedes contratar los buenos servicios de Felo como fotógrafo y videógrafo. Todas las tomas absolutamente debajo del mar las hizo Felo, todas las fotos las hizo Felo. Ese servicio adicional tiene un costo de 60.000, la sección de fotos, que también lo puedes contratar con él y es súper recomendado, de verdad. No se vayan a ir sin unas buenas fotos, porque nosotros sabemos nuestra cámara, nuestra GoPro, pero por seguridad es mucho mejor que otra persona lo haga, otro instructor lo haga. Felo nos acaba de recomendar un restaurante muy bueno, ganador de premios, así que ahorita vamos para allá, probarlo, a ver qué tal. Bueno, se nos está acabando el tiempo lastimosamente, de verdad que esa experiencia de buceo nos dejó enamorados mucho más de esta isla. Estamos súper contentos aquí en San Andrés, primero por la vibra, por la gente muy buena toda. No hay vendedores que te atosiguen, no hay vendedores que estén ahí encima de ti, al igual que la seguridad. Estamos asombrados con la seguridad, andamos con los equipos siempre. Eso es para que vengan para acá, ya nosotros les dejamos verla la guía de lo que pueden hacer. Siempre hay actividades que se nos van a quedar sin hacer porque realmente esta hermosa isla tiene muchas cosas, muchos atractivos que ustedes pueden visitar, incluso jardín botánico que no lo vamos a poder visitar y nos contaron que es súper hermoso, pero obviamente si ustedes vienen en un plan más de tomar, de jangueo, pues quédense en el centro que aquí está todo, pero si quieren entonces ya lo más cultural, experiencias así un poco más fuera de lo que es el jangueo intenso. Entonces, pues tomen estas actividades así como el buceo, porque realmente el buceo es recomendable que estés súper bien, porque si estás tomado o tomada, pues obviamente puede ocasionarte algún grave daño a tu salud. Ya cambiados, listos para otra experiencia gastronómica aquí en San Andrés, Colombia. Vamos a probar un restaurante nuevo. Y este restaurante ganó la mejor hamburguesa de la isla, así que vamos a probar la Mr. Foodie, a ver qué tal. Bueno, Mr. Foodie queda aquí justo al lado del hotel donde nos estamos hospedando. Está súper cerquita y súper conveniente, muy central, a 2 metros de la calle peatonal, que es la principal de aquí. Ready para meterle a eso. Esta es la ganadora de mejor hamburguesa de la isla del 2021. Y yo por aquí me pedí una salchipapa, que siempre le decía a Génesis, cuando pasábamos del hotel, pasábamos caminando para la playa, qué sé yo, para la peatonal, siempre veía a la gente comiendo salchipapa. Yo me tengo que comer una salchipapa, me tengo que comer una salchipapa, y pues mira. Piñita más rico. De ajo, y esta combinación de sabores espectacular. Definitivamente yo no soy de comer mucha hamburguesa, la verdad que es de gana, pero ha sido, si no la mejor hamburguesa que me he comido en toda mi vida. Así que vénganse para acá y pruébenla, porque es la número 1 que ganó en el 2021. No se olviden de eso. Gracias por visitarnos. Me encanta que se hayan ido llenitos y contentos. Esa es la alegría de la gente acá, mi gente. La vibra de la gente acá es única. Último día por aquí en San Andrés, Colombia. Acabamos de desayunar aquí en el hotel. De verdad que un poquito backtripeados, como es en Puerto Rico,
porque ya tenemos que regresar. En verdad que han sido unos días maravillosos. Este ya es el 6º día de conocer y explorar la isla. Hoy vamos a hacer 2 actividades, realmente se nos ha movido toda la agenda. Bueno, pues íbamos para sailing, pero decidimos no hacerlo porque estamos un poquito tight de tiempo y pues obviamente la experiencia hay que disfrutarla al 100, así que para la próxima. Y otra actividad que vemos que casi no mencionan mucho en los videos de YouTube ni en el research que hicimos antes de venir acá es un bar flotante. Aquí hay 3 bares flotantes, uno el cual es Rise al France, es una experiencia muy de acá, muy local, muy isleña. Otro es Ibiza, es una experiencia un poquito más luxury, y otra es Mr. Hans Tiki Bar también, que es uno nuevo que abrió hace poquito. Es bien pequeñito, puedes ir en bote, puedes ir en lo que tengas. Bueno, estas son 2 actividades también que pueden hacer, un bar flotante y parasailing. Aquí nos quedamos un par de horitas más y esperamos que sigan disfrutando con nosotros hasta el final. Quédense para que no se pierdan nuestras últimas recomendaciones, para que cuando vengan para acá tengan esos tips y esos detalles importantes. Bueno, y vamos a ver si hoy tenemos suerte de probar el famosísimo plato de acá, el tradicional rondón. Yo espero que sí, porque realmente lo hemos buscado en varios restaurantes, como mencionamos ayer. No lo hemos encontrado, así que vamos a ver si hoy tenemos éxito y esperamos que también sepa delicioso, porque imagínate. chequen eso. Aprovechamos este momento para decirles que es bueno que traigan la mitad de su presupuesto en efectivo. Realmente en todo Colombia es muy bueno y muy necesario. Aunque aquí casi todos los restaurantes y lugares reciben tarjeta, hay muchas experiencias que va a ser 100% en efectivo. Inclusive estos cócteles no reciben tarjeta. Ya mismo les decimos cuáles fueron nuestras experiencias favoritas, nuestras últimas recomendaciones, y nos vamos a poner a terminar de empacar maleta porque mira cómo está eso. Ay, Dios mío, el verdadero desorden. Ya ustedes saben cómo es después de los viajes. Ya nos vamos. Seguimos en la misión de búsqueda del rondón. Estamos sorprendidos también aquí en San Andrés, que de verdad que todos los souvenirs, todas las cosas, inclusive las chancletas de mar, los snorkels son bien económicos. O sea, no es como el precio de turista que siempre lo quieren subir al doble o 3 veces. No, aquí realmente encuentras souvenirs desde $5. O sea, llaveros que valen muchas veces, te los cobran en $10, los encuentran en $2. Bueno, San Andrés está ganando muchísimos puntos. San Andrés ha ganado muchísimos puntos con todo. Y otra de las cosas es que aquí pueden rentar parlantes o speakers, bocinas bien grandes. Te las rentan aquí por toda la playa, así que tampoco te tienes que preocupar de traer la tuya. Si traes la tuya, genial, pues no la tienes que rentar, pero aquí te la rentan. Por fin encontramos Rondón. El restaurante aquí está como silencioso, no sabemos por qué, así por eso estamos hablando como bajito. Vamos a probarlo, a ver. Yo creo que es que todo el mundo está concentrado en sus pescados y mariscos que están tan callados, parece un velorio. Y estamos en Miselia Restaurante. Varias gente nos había dicho que es el único que ofrece el rondón todos los días de la semana. Vamos a ver si así como se ve, sabe, porque no se ve muy lindo. Esperemos que sepa bueno. Bueno, por aquí estamos intentando picar el caracol para probarlo. Vamos a ver qué tal. Ahí. Nuestra primera vez comiendo caracol. ¿En serio? Está bien bueno. Sí.
que probar de todo porque no todo lo que se ve feo sabe malo. Y la verdad es que sabe bueno. Pero no me lo comería todo el tiempo. Y ya probamos el rondón, el plato típico de la isla de San Andrés. Casi que no. Casi que no, bueno, es un plato que no es para todo el mundo. Sabe a mariscos, full, pero verdad que no es para todo el mundo, por la cola de marrano, por el caracol. Pero es un plato digno de probar. Si te gusta tener experiencias diferentes, probar cosas diferentes, pues pruébalo, ya sabes dónde probarlo. En Miselia Restaurante, sale en Google Maps también. Y los fines de semana sí lo vas a encontrar alrededor de la isla, en varios restaurantes. Solamente es que preguntes en cuál te lo van a vender. Y el rondón sale aproximadamente en 46.000 pesos colombianos. Así es. Nosotros pedimos un agua Ajá. y pues el rondón y nos cobraron 51.000 pesos pagamos por esa comida ahí. Estamos aquí en el aeropuerto, listos para salir. Se nos queda una partidita del corazón aquí en San Andrés. Qué belleza que todo esto sea también territorio colombiano, que los colombianos los podamos visitar sin ningún problema. Y definitivo que las aguas son espectaculares. Como dije, cada país tiene su belleza y su encanto. Las aguas son muy similares a las de Puerto Rico en ciertas áreas de Puerto Rico. Y de verdad que me impresionaron mucho la gente de aquí, súper linda. Me sentí un poco como si estuviera en mi casa, o sea, mi casa, mi tierra, Puerto Rico. Así es, bueno, ¿y cuál fue tu experiencia favorita? Mi experiencia favorita sin duda alguna fue el buceo. De verdad que tuvo otro nivel, estar en ese mundo que pocos Es han otro mundo. conocido, sí, pocos han conocido y realmente todavía hay mucho que descubrir. Buceo también fue mi experiencia favorita, aunque me encantó muchísimo, y tú lo sabes porque me encanta mucho todos los deportes de motor, aunque no es un deporte, pero darle la vuelta a la isla en esas mulitas es bien divertido. No me quiero imaginar las mulitas que sean bien rápidas, bien buenas. De verdad que me encantó mucho conocer la isla, me gustaría dar muchas más vueltas, tener mucho más tiempo, hacerla por ahí 2 días para ir a lugares diferentes. Y recuerden que los links todos van a estar en la descripción, y los teléfonos de algunos tours también se los vamos a dejar ahí, los contactos, para que los reserven también. Recuerden que muchas de las cosas hay que reservarlas con mucho tiempo de anticipación. Es una isla bien pequeña pero muy visitada. Mi gente, muchas gracias por quedarte hasta lo último de este video, acompañarnos en todo nuestro viaje. Esperamos que todas las recomendaciones te hayan sido supremamente útiles para cuando vengas aquí a San Andrés, Colombia. Nos fuimos, bye bye San Andrés. Fuimos de Sai.